Saludos, Dios les bendiga. Le habla su amigo y hermano en Cristo, Michael Rivera. Es un placer para nosotros estar aquí con ustedes, los que nos acompañan en vivo a través de la plataforma Zoom y los que nos acompañarán posteriormente a través de la plataforma de YouTube. Te agradecemos de todo corazón que hayas estado con nosotros toda esta semana. Estamos discutiendo una serie acerca de cómo Dios nos habla. Y en el primer capítulo discutimos cómo Dios nos habla a través de la palabra. En el segundo, cómo Dios nos habla a través del profeta. Y hoy mi esposa, Lindy Quiles, va a estar hablando acerca de cómo Dios nos habla a través de las artes. Vamos a orar y luego le paso la parte a mi esposa. Amantísimo Dios y Padre Celestial, te damos las gracias, te damos la gloria y la honra por la oportunidad que nos das de presentarnos en este lugar para compartir tu palabra. Señor, nosotros queremos aprender de ti, queremos conocerte mejor, queremos acercarnos más a ti, Señor, y queremos darnos cuenta, queremos percibir por el Espíritu cuando tú nos hablas. Señor, queremos escuchar tu voz y queremos poner en práctica lo que tú hablas a nuestras vidas. En el nombre de Jesús dice tu palabra que tu Espíritu nos enseñará. Y por eso te pedimos, Espíritu Santo, abrimos este espacio para que tú nos enseñes, Señor. Abre nuestros corazones, abre nuestra vista espiritual para poder ver las verdades que tú tienes para nosotros en tu palabra. Te damos gracias, te damos gloria y honra en el nombre de tu Hijo Jesús, Padre. Amén y amén. Mi amor, te lo dejo a ti. Gracias, mi corazón. Bueno, saludos a todos y gracias por acompañarnos en esta clase que hemos preparado con muchísimo amor. Digo que hemos preparado porque hoy conté con la ayuda, ¿verdad?, para esta clase de una queridísima amiga, Cristín Pérez, quien desde una semana llevamos intercambiando mensajes sobre este tema porque ella es una persona que es muy diestra en las artes también, músico, en la pintura, en la comunicación. Y bueno, yo sé que su contribución va a ser de mucha edificación a esta enseñanza que he preparado. Y bueno, al iniciar esta serie, ¿verdad? Yo le preguntaba a mi esposo sobre el listado que haríamos para compartir y un consejo sabio que él me dio fue que orara al respecto y que me metiera en la palabra. Y bueno, hice eso. Y Dios me reveló algo maravilloso que toca directamente a mi corazón. De hecho, esta serie la hemos comenzado gracias a una de las preguntas que uno de los participantes nos hizo acerca de cómo saber escuchar la voz de Dios, cómo saber que Dios nos está guiando a hacer algo, cómo Dios nos habla. Y bueno, nos hemos inspirado en esto para traer respuesta a esa pregunta, pero a la misma vez Dios ha hablado en nuestro corazón y hemos aprendido muchísimo. Y quiero decirles que verdaderamente no hay que ir muy lejos para entender que el enemigo de las almas, ¿verdad?, procura dañar, distorsionar y corromper todo aquello que Dios creó para su gloria y para poder comunicarse con nosotros. Lo vemos en el área, por ejemplo, del matrimonio, en el área de la sexualidad y también en las artes. Una de las razones que yo me atrevo a afirmar es porque Dios precisamente nos habla a través de las artes y también nosotros nos podemos comunicar con Él a través de las artes. A decir verdad, yo nunca he escuchado una enseñanza o ninguna predicación o mensaje al respecto, por lo que tuve que ¿verdad?, empaparme de pasajes bíblicos, de testimonios y hasta pues de la ayuda de mi queridísima amiga Cristín, que ella es muy talentosa y bueno, ella siempre nos acompaña en estos estudios. Y quiero comenzar definiendo lo que es el arte, porque hoy en día cualquier persona hace algo, eso es arte. Eso es arte, a la morbosidad, eso es arte. Pero según la definición de la Real Academia Española, el arte puede definirse como la capacidad o habilidad para hacer algo, así como la actividad consistente en crear obras que produzcan estimulación estética o intelectual. También se entiende como un conjunto de producciones que expresan ideas, emociones, percepciones o visiones del mundo con fines estéticos, simbólicos o comunicativos. Es un medio de expresión personal y colectiva que ha existido desde los tiempos prehistóricos y que hoy continúan en diversas áreas. Según la información que me compartió Christine, ella escribió que Dios puede utilizar las artes. El arte puede reflejar su belleza, su carácter y verdad, utilizando la creatividad humana para llegar a lugares donde quizás las palabras no pueden llegar. Y yo le quiero preguntar, ¿cuántos de ustedes de los que me ven han sido impactados
o han conocido mejor a Dios a través de las artes. Y bueno, aquí refiérase a las distintas disciplinas de arte, ya sea a través de una pintura, a través de una escultura, a través de la arquitectura, a través de una canción, a través de la música, a través de la literatura, a través de la danza, el grabado, dibujo. Bueno, están también las artes culinarias, así que hay muchísimas, ¿verdad? Muchísimas expresiones del arte, pero estas son las más conocidas o las más comunes. Y algo interesante que aprendí a través de este estudio es que la palabra arte no aparece directamente en la Biblia en su forma exacta. Sin embargo, el concepto de arte está ampliamente presente a través de términos como obra, diseño, artesanía, inventiva o talento, especialmente en contextos relacionados con la construcción del tabernáculo y el templo. Y bueno, algunos puntos a resaltar, según los puntos compartidos por Christine, es que el arte puede ser reflejo de la belleza divina. La belleza del arte puede apuntar hacia el creador, mostrando atributos como su amor, fidelidad y compasión. El arte también puede ser un instrumento para evangelizar. A través de la historia ha sido evidente cómo el arte se ha utilizado para transmitir la fe y verdad. El arte, como la música, las pinturas, han sido utilizadas en diversas regiones del mundo como un medio de comunicación, incluso superando los límites del lenguaje verbal. Increíble, ¿verdad? Y también el arte nos ayuda a conectar con las emociones. Las artes pueden atravesar corazones endurecidos y crear ambientes propicios para la reflexión y la oración. Mi esposo y yo llevamos un año haciendo cultos evangelísticos en el restaurante El Taíno. Y uno de los ganchos que Dios nos ha permitido utilizar para comunicar su palabra a las vidas es a través de los cánticos, a través de las alabanzas. Hemos visto cómo los cánticos, de alguna manera u otra, alcanzan el corazón, la gente como que le da una apertura mayor o prepara los corazones para recibir la palabra. Pero es como que los corazones endurecidos, ¿verdad? Que no quieren saber nada de religión, que no quieren saber nada, bueno, no quieren saber nada de la Biblia, muchos de ellos, pero con la música, con el lenguaje de la música, es como que les atrae, llega como que opera de una manera diferente el cerebro, luego al corazón, hasta que finalmente dan apertura al mensaje de la palabra. Así que las artes, yo diría también que abren puertas y abren puertas emocionales, abren puertas sociales y abren puertas espirituales también. Yo conozco de muchos misioneros que cuando van a distintos países, especialmente a países donde tal vez no sepan el lenguaje o el idioma, ellos utilizan los mimos y de allí crean espectáculos de algún pasaje bíblico, de la crucifixión de Cristo, de lo que Jesús hizo en la cruz por ellos, y eso es una manera de alcanzarlo, porque llama su atención y ese mensaje Dios habla a través del arte, del teatro, a través, ¿verdad? De las actuaciones. Y es maravilloso ver cómo muchos llegan por el arte. A veces las muchachas utilizan el arte para atraer a los niños, pintándole las caritas, también recreando alguna manualidad. Así que vemos que las artes es un arma poderosa si la usamos correctamente al servicio de Dios. Porque como también podemos ver hoy en día, el arte, el enemigo ha tergiversado esa creatividad hermosa para arrastrar a muchos a la perdición, a la lujuria, a las drogas, a las discusiones, a los vicios y bueno, al desenfreno, ¿no? Y para alimentar la carne y para alimentar el pecado. Pero utilizado de una manera correcta en las manos del Señor, podemos hacer, podemos lograr mucho, podemos lograr mucho. Y bueno, al principio de esta serie yo les compartí el pasaje de Génesis donde Dios crea al hombre a su imagen y semejanza. Y Dios lo crea también al hombre de una manera muy artística. Génesis 2:7 dice lo siguiente:
Entonces Dios tomó un poco de arcilla del suelo y con ella formó al hombre. Luego sopló en su nariz y con su propio aliento le dio vida. Así fue como el hombre comenzó a vivir. Así que nosotros tenemos a un Dios sumamente creativo que aparte de la habilidad de hablar, también nos ha hecho igual a Él, de modo que nos ha dado esa capacidad de crear obras de arte maravillosas para la gloria de su nombre y para comunicarse con nosotros. ¿Quién inventó la música? ¿Mm? ¿Quién fue el primero en trabajar el barro, según este versículo? ¿Quién le dio color a las flores y al cielo? ¿Quién colocó las estrellas en su lugar? ¿Quién inspiró a los hombres a escribir canciones y poesías? Dios mismo. Amén. Es interesante ver, ¿verdad?, que en el desarrollo de los niños, quienes antes de comunicarse verbalmente ya hacen uso del arte a través de las canciones, del baile, del dibujo, como algo que ya está intrínseco, como algo que ya está innato, independientemente de la cultura o independientemente de la personalidad. Es que el arte es un medio de expresión universal en el ser humano. Ya nosotros venimos con ese código en nosotros. Y créanme que yo mirando el desarrollo de mis hijos, he podido entender cómo Dios me habla a través del arte de mis hijos. En estos días yo estaba limpiando la casa y me encuentro con un dibujo de mi hija y ella puso una casita grande, colocó el sol, colocó las flores, colocó un corazón y colocó a toda la familia unida. Y eso para mí fue un mensaje de Dios, diciéndome la importancia de lo que es tener a Jesús en el hogar, la diferencia que eso marca en los niños y lo seguro que lo hace sentir. Y yo al mirar la foto, lo que pude decir fue, gracias Señor, porque tú habitas en nosotros y porque te hemos hecho el centro de nuestro hogar. Y gracias porque estos dibujos reflejan, Señor, que tu paz está en este hogar, que tu amor está en este hogar. Y para mí, eso fue una manera en que Dios habló a mi corazón. También hay varios pasajes bíblicos donde Dios hace uso de las artes para hablarnos de su amor, de su poder, de su trabajo en nosotros y hasta de nuestra unión con Cristo como su novia y la iglesia. Así que, ¿qué nos dice la Biblia? Cristín nos dice que la Biblia no solo respalda el uso de las artes, sino que presenta a Dios como el artista maestro que capacita a otros para comunicar su gloria. Ya nos ofreció el ejemplo de Éxodo 31, del 1 al 5, que habla de Bezaleel. Y este dice así la palabra, ¿verdad? Que, que fue la primera persona llena del Espíritu Santo. Fue el primer individuo mencionado como lleno del Espíritu Santo, que no fue profeta ni un rey, sino un artista. Dios le dio la sabiduría y la habilidad para crear diseños artísticos en oro, plata y bronce y de madera para el tabernáculo. Qué interesante, ¿no? Que la Biblia menciona a Bezalel como como la primera persona llena del Espíritu Santo. No fue profeta, no fue maestro, sino era un artista, era un artesano. También Jeremías 18 del 1 al 6, aquí Dios utiliza la labor de un alfarero para explicar cómo él moldea la vida humana, demostrando que el proceso artístico es un lenguaje que Dios utiliza para revelar su propósito. En este capítulo, el profeta Jeremías es guiado a la casa de un alfarero, quien moldea vasijas de barro sobre una rueda. Cuando una vasija se deforma, el alfarero no la descarta, sino que la vuelve a moldear según su voluntad. Entonces Dios declara lo siguiente: ¿no puedo yo hacer con vosotros, casa de Israel, lo mismo que hace este alfarero? He aquí, como el barro en manos del alfarero, así sois vosotros en mi mano, casa de Israel. Eso está en Jeremías 18:6. Este pasaje enseña que Dios es el alfarero soberano y nosotros somos el barro, moldeado según su propósito. La imagen subraya su autoridad, su paciencia y capacidad de restaurar lo que está quebrantado. Aunque el ser humano puede fallar o desviarse, Dios no se rinde. Él puede rehacernos, corregirnos
y transformarnos para cumplir su plan. Gloria a Dios por eso. Qué lindo que aquí Dios utiliza la ilustración de un alfarero para dejarnos saber cómo Él obra en nosotros, que aún nosotros, habiéndonos desviado, aún nosotros estando quebrantados, Él es capaz de reconstruirnos, de restaurarnos y hacernos nuevas vasijas para la gloria de su nombre, para ser utilizadas por Él, para bendecir a otros. Amén. Así ha sido en nuestra vida. Dios ha hecho de nosotros, de nuestro matrimonio, como esas vasijas de barro ahí descritas en Jeremías. Hay otros pasajes en la Biblia que hablan sobre el alfarero y hablan sobre el barro. Uno de ellos es Isaías 64:8, que dice: Mas ahora, oh Señor, tú eres nuestro Padre, nosotros el barro, y tú nuestro alfarero. Obra de tus manos somos todos nosotros. Romanos 9:21. ¿O no tiene el alfarero derecho sobre el barro de hacer de la misma masa un vaso para uso honorable y otro para uso ordinario? Isaías 45:9. Ay del que contiende con su hacedor. ¿Dirá el barro al alfarero, qué haces? ¿O tu obra dirá, él no tiene manos? También tenemos el ejemplo del libro del Cantar de los Cantares. Y también tenemos los salmos. Y bueno, pero el libro del Cantar de los Cantares en el Antiguo Testamento es conocido también como el Cantar de Salomón o Cantares. Y es un poema lírico en forma de diálogo entre dos enamorados que celebra el amor, la belleza y la intimidad con un lenguaje apasionado lleno de metáforas y símiles. Aunque no menciona directamente a Dios ni aborda el tema como la ley o la alianza, ha sido interpretado a lo largo de la historia tanto como una obra de poesía erótica como una alegoría del amor divino entre Dios y su pueblo. Así que aquí vemos el arte manifestado a través de la poesía, donde Dios nos hace ver su amor por la iglesia, reflejado en un matrimonio entre un hombre y una mujer. Y hay que aclarar esto. Otro ejemplo que encontramos en la Biblia es el uso de la levadura. Yo les mencioné también que tenemos las artes culinarias y la palabra utiliza la palabra levadura para ejemplificar diferentes conceptos en los que se encuentran el pecado, las falsas enseñanzas, la hipocresía o la corrupción moral. Como bien saben, la levadura se utiliza para la elaboración del pan, que era el alimento principal de esa cultura. En Primera de Corintios 5:6-8, Pablo advierte que el orgullo y la tolerancia al pecado en la iglesia es como la levadura vieja, que debe eliminarse para que los creyentes sean masa nueva sin levadura, o sea, es decir, masa sin pecado, una persona limpia, una persona recta. Bueno, también en Mateo 16, del 6 al 12, Jesús advierte a sus discípulos sobre la levadura de los fariseos y los saduceos, refiriéndose a sus falsas enseñanzas. En Lucas 12:1, la levadura representaba la hipocresía. Pero también hay una parábola positiva en el Nuevo Testamento donde se usa la levadura para ejemplificar el reino de los cielos. Dice en Mateo 13:33, Jesús compara el reino de los cielos con la levadura que una mujer esconde en la harina, mostrando cómo el evangelio puede tener un crecimiento profundo y transformador en el mundo. O sea, cómo de algo pequeño puede llegar, puede agrandarse y puede llegar a muchas personas. También tenemos varios ejemplos de la danza. La Biblia representa la danza como una forma válida de, ¿verdad?, de expresar alegría, alabanza y reconocimiento a Dios, siempre y cuando sea con la intención pura y no esté ligada a prácticas paganas o seductoras. Hay gente que danza en el espíritu y eso lo hacen como una representación de alegría, de profunda gratitud, de victoria. En los salmos, la danza se vincula directamente con la alabanza a Dios. Por ejemplo, en Salmo 149, que dice: alaben su nombre con danza, cántele con alabanza, con pandero y lira. En Eclesiastés 3:4 se reconoce la danza como parte de un ciclo natural de vida, cuando dice que hay tiempo de llorar y tiempo de reír, tiempo de hacer el duelo y también de bailar. Esto refleja su valor como expresión humana legítima y teológicamente significativa. También Jesús hizo uso de términos de arquitectura
para comunicar varios mensajes. Por ejemplo, él dijo en los evangelios, no quedará piedra sobre piedra, que era una profecía, ¿verdad? En Marcos capítulo 13, que anunciaba la destrucción completa del templo de Jerusalén. Esta profecía se cumplió históricamente en el año 70 DC, cuando el ejército romano, bajo el mandato de Tito, destruyó Jerusalén y el templo, cumpliéndose así el anuncio de Jesús. En Juan 2:19 también se relata cuando Jesús dijo, destruid este templo y en 3 días lo levantaré. Y aquí en ese momento los judíos pensaron que hablaba del templo de Jerusalén construido en 46 años y lo consideraron como una blasfemia. Sin embargo, Jesús se refería a su propio cuerpo como el verdadero templo que iba a resucitar al tercer día, cumpliendo así su promesa. En el Nuevo Testamento, la metáfora de la piedra angular, mi esposo dio una clase sobre eso, también se utiliza para expresar que Jesús era la piedra principal, ¿no? Dice el apóstol Pablo, desea que los cristianos de Éfeso conozcan mejor a Cristo. Y utilizó esa metáfora. Dice, así que ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios, edificando sobre el fundamento de los apóstoles y los profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo, en quien todo edificio bien coordinado va creciendo para ser un templo santo en el Señor. Efesios 2:19 al 21. En Isaías 44 se describen al herrero y al escultor trabajando arduamente para forjar herramientas, armas y falsos dioses, mostrando sus debilidades y su ignorancia. Aquí, obviamente, cuando se utilizaba el arte para crear falsos dioses, pues esto era algo abominable delante de Dios, la idolatría que no era aceptable ante Dios. Y aquí Dios utiliza esa ilustración para reflejar cómo el herrero toma su cincel y después de calentar el metal entre las brasas, le da forma a golpes al martillo, lo trabaja con fuerte brazo. Dice, pero si el herrero no come, se le acaba la fuerza y si no bebe agua, se cansa. También vemos al escultor, toma las medidas con su regla, traza el dibujo con lápiz y compás, luego lo trabaja con escoplo, así hace una estatua dándole la figura de una persona e imitando la belleza humana y luego la instala en un templo. Esa gente no sabe, no entienden, tienen los ojos tan ciegos que no pueden ver y el entendimiento tan cerrado que no pueden comprender. Y es que Dios nos dio los dones y talentos no para que lo utilicemos para otras cosas, no para glorificar a una persona, no para glorificar a un falso Dios, sino para glorificar su nombre. Bueno, también habla de los músicos ungidos y aquí tenemos el ejemplo de David con el arpa cuando la tocaba, ¿qué pasaba? Ahuyentaba a los demonios del rey Saúl. Y también en Segunda de Reyes 3:15 se muestra la historia de otro músico tañedor mandado a buscar por Eliseo. Eliseo dijo, mas traedme ahora un tañedor. Y sucedió que mientras el tañedor tocaba, la mano del Señor vino sobre Eliseo y comenzó a profetizar. Es por eso que yo dije que el arte abre puertas espirituales. Mira cómo Eliseo comenzó a profetizar tan pronto el tañedor tocaba. Es que la música fue creada para atraer espíritu. Lamentablemente los seres humanos no la utilizan para atraer al espíritu de Dios siempre, sino que la utilizan. Cuando la utilizan mal, también atraen espíritus engañadores, atraen demonios y malicias. Por eso que el arte es algo que debemos utilizar con mucha responsabilidad. Sí, es un honor grande el poder hacer arte, el poder tener esa expresión de comunicarnos con Dios, de comunicarnos con la gente, pero tenemos que ser sumamente responsables de cómo la utilicemos. No queremos hacerlo tampoco para atraer sexualmente, para la lujuria. No, 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 tenemos que utilizarla con santidad. También tenemos el ejemplo de la pintura. Y aquí quiero compartirles un testimonio personal. Les cuento que durante la restauración de nuestro matrimonio, Dios a mí me comenzó a hablar a través de sueños y visiones. Y en una ocasión, yo tuve una visión donde yo veía un árbol y en la esquina inferior a mi izquierda, yo veía un ojo. Pero todo estaba como en enredadera.
Más adelante yo entendí que ese árbol era la representación de mi vida en ese momento, que el árbol era yo y que el ojo era el ángel de Jehová cuidando de mí, porque dice la palabra de Dios que el ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen y los defiende. Y yo no sé si ustedes han visto representaciones de ángeles, pero hay muchos ángeles donde se le ve con muchos ojos. Tiempo después, increíblemente, una amiga mía de Puerto Rico hizo un dibujo, el cual ella posteó en Facebook y ella entendió que fue random, no sé, yo tomé mis lápices y comencé a dibujar y lo pinté bien bonito, yo no sé por qué dibujé eso, pero ella hizo un dibujo y luego entendió que fue dirigido por Dios, donde aparecía un árbol y el ojo en la misma parte de mi visión. Ahí estamos viendo el dibujo bueno, que dibujó mi amiga y que tiempo después ella me lo envió cuando yo le conté el testimonio. Ella entiende que fue al azar, pero a la misma vez ella se sintió como inspirada por Dios, donde en el dibujo aparecía un árbol y el ojo en la misma parte inferior de mi visión, pero en este dibujo que ella hizo había un diamante incrustado al tronco y el árbol estaba reverdeciendo. Allí pueden ver la ilustración del arte que hizo mi amiga y donde Dios estaba hablando directamente a mi corazón luego de haberme dado esa visión. O sea, que este dibujo para mí fue una confirmación de la visión donde Dios me estaba hablando. Tiempo después yo me enteré que yo estaba embarazada de Marquitos y ahí pude entender que el diamante incrustado era mi hijo, era mi condición, era ya un árbol que estaba reverdeciendo y estaba en espera de algo muy valioso. Y en ese entonces, pues era mi hijo Marquitos. Al cabo de 1 o 2 años más adelante, otra amiga en otra parte del mundo, acá en la Florida, publica un dibujo de un árbol desprendido de hojas con un ojo en la misma posición y una flor al lado. Aquí yo les voy a mostrar. Allí está la ilustración del otro dibujo que hizo mi amiga en otra parte del mundo. Otra amiga que ni conocía a la otra que había hecho el dibujo. Increíble. Dios utilizó el mismo dibujo, el mismo arte, con el árbol y el ojo en la parte izquierda inferior, para revelarme cómo estaba mi vida en ese instante. Para ese entonces ya yo me estaba desprendiendo de muchas cosas en mi vida, Dios me estaba dando una vida nueva, era un nuevo, como digo, un nuevo season en mi vida, y al lado aparece una flor. Y justo en ese momento yo estaba en espera de mi tercer embarazo de mi hermosa niña Ana Valeria. Así que a través de estos dibujos, Dios me mostraba mi condición del alma y a su vez su cuidado, su amor y protección para mi vida. Cómo la neurociencia también opera a través del arte. Y dice que las artes no solo se componen de pinturas, música, escultura, sino también la literatura es parte importante de cómo Dios habla a su pueblo. En la Biblia, Jesús utilizó muchas parábolas que para algunos parecían confusas, pero iban directamente al grano, porque Dios es un Dios estratégico. Yo no sé si ustedes han tenido la oportunidad de ir a la palabra de Dios y leer las parábolas, pero eran aquí se hablan acerca de cuentos o historias, lo que tal vez popularmente podríamos comparar con las fábulas, porque son cosas que utilizan cosas de la naturaleza para traer enseñanza o mensaje, una enseñanza, ¿no? Aunque las fábulas utilizan animales, las parábolas más bien utilizan personajes que vemos que habían en la vida cotidiana. Por ejemplo, utilizaban el sembrador,
Utilizaba también, por ejemplo, la higuera, que era una planta muy común. Así que las historias eran memorables y Jesús hacía el uso de parábolas para comunicar un mensaje directo y para trabajar también en la mente de las personas, porque acuérdense que nosotros somos espíritu, alma y cuerpo. Dice que las parábolas de Jesús funcionaban como gancho al ser narrativas visuales y simbólicas que facilitaban el almacenamiento a largo plazo en el cerebro, convirtiendo ideas complejas sobre el reino de Dios en enseñanzas fáciles de recordar. Ahora sí, si me pueden compartir ustedes cómo han sido ministrados a través de las artes. Ustedes aquí en la clase pueden compartirlo en el chat y los que me están viendo a través de YouTube, me gustaría que me dejaran un comentario de cómo Dios le ha hablado a su vida a través de las artes, ya sea de una canción, de un poema, eh, tal vez de una historia, de un cuento, de un drama. Yo, fíjate, no, yo he crecido en apreciación por el arte estando casado contigo, de verdad, porque yo no soy una persona creativa y tú eres artística. Eh, entonces ahora tenemos también a nuestro hijo, Cristian, que es músico, y también he crecido más en la arte de esa forma, pero una vez yo estaba orando y yo, ¿verdad? Tú lees los salmos, muchos de los salmos no necesariamente son canciones, algunos son poemas. Igual el libro de Lamentaciones son poemas y otros libros que tú dijiste. Y entonces yo dije, oye, en la iglesia como que falta la poesía, como que hace falta. Y te lo comenté a ti un día, yo dije, yo no veo por qué en la parte de la adoración, porque a veces en vez de una canción no hay un poema. Una persona No que venga declaman. y, ¿verdad? Y recita un poema inspirado por Dios. Y no me acuerdo si eso fue un sábado o un domingo. Fue el No mismo sé si domingo en la mañana que me lo dijiste. ok, el mismo domingo en la mañana. Ese domingo fuimos a visitar una iglesia que nos habían invitado, una amistad desde hace mucho tiempo, pero no habíamos podido, pero este domingo sí pudimos y fuimos a visitar con ellos. Y ellos tienen su momento de adoración y adivinen qué pasó. En medio de dos canciones vino una persona al frente y recitó un poema. Y, y yo me quedé de verdad porque o sea, te estoy diciendo años o yo ni me acuerdo si había visto esto anteriormente o quizás lo he visto hace mucho tiempo, pero yo no lo veía y al ver la poesía en la Biblia, yo dije, esto tiene que ser parte de nuestra forma de adorar o de nuestra forma de predicar o lo que sea. Y el haberlo visto ese domingo en la iglesia fue definitivamente una confirmación de Dios, Amén. de que eso sí debiera ser parte de nuestro culto a Él, una forma en la que podemos adorarlo. Amén. Definitivamente. Y hay un verso bíblico que siempre ha guiado mi ministerio y todo lo que hago que dice, y todo lo que hagan, sea de palabra o hecho, háganlo de corazón, como para el Señor y no para los hombres. Así que yo creo que esto se aplica también al arte. Tal vez un dibujo puede expresar lo que no podemos decir en palabras, pero ahí se derrama nuestro corazón. Y es una manera también que Dios ha utilizado para canalizar nuestras emociones, ¿no? Para poder ayudarnos a nivelar tal vez nuestro coraje, para aplacar la ira y para conectarnos con el Señor, para conectarnos con otros y aún con nuestros propios pensamientos, ¿no? Así que es algo maravilloso. Debemos utilizarlo con mucha sabiduría, con amor, con inteligencia. Dice la palabra de Dios que cante con inteligencia, ¿no? Y es así como debe ser, entendiendo también que el mal uso de ellas lleva a la destrucción y lleva, bueno, puede llevar a muchas cosas, al orgullo, a muchas cosas negativas, pero nosotros queremos entonces que Amén. por ejemplo, nuestros hijos que estamos forjándolos y la mayoría de ellos se desarrollan en las artes, siempre tenerles en claro que todas las cosas fueron hechas para qué?
fueron hechas por Dios y para Dios. Fueron hechas para la gloria de su nombre. Bueno, amigos, hemos llegado al final de nuestro estudio bíblico, pero si esta clase ha sido de bendición a sus vidas, le pido que nos deje un comentario aquí bajo este post o también le dé compartir en las redes sociales. Será hasta una próxima edición. Dios mediante, continuaremos con esta serie, Cómo Dios nos habla, y estaremos utilizando otros ejemplos a través de testimonios y también de ejemplos bíblicos. Sean todos bendecidos en el amor del Señor. Bendiciones.